Buenas tardes. Les saluda Baruch Sáez, presidente del Banco Itaú en Colombia, y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Visión de Líderes Itaú. Es un gusto compartir este espacio con Jorge Villa, vicepresidente de banca mayorista del banco en Colombia. Hola, Jorge. Para nosotros es un gran honor dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Bondano, quien aceptó esta invitación gentilmente para despejar dudas relacionadas con el proyecto de inversión social, una iniciativa que me imagino están todos muy pendientes y con mucho interés de escuchar al ministro. Ministro, nuevamente, gracias por brindarnos este espacio al Banco Itaú, a nuestros clientes y a todas las personas que participan en este webinar. Muchas gracias, Baruch. Un saludo muy especial a ti, también a Jorge y naturalmente a todos los que nos están viendo a través de las redes, a través de los distintos mecanismos de difusión de esta reunión, de este encuentro. Y pues para mí siempre es muy grato estar en Líderes Itaú. Yo ya había estado en otra oportunidad, así que estar de nuevo siempre es grato en este espacio. Muchas gracias, ministro. Un saludo especial para todas las personas que se encuentren conectadas en este momento. Jorge, ¿quieres continuar? Por favor. Okay. En este momento Jorge no está comunicado. Si les parece, ministro, hago una breve introducción. Ministro, para nosotros es muy importante su participación en Visión de Líderes. Como dijimos, antes de iniciar, recordemos brevemente su recorrido profesional. Economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría de economía en el London School of Economics, especialista de alta gerencia de la INALDE y doctor en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de Bath. También el ministro se ha desempeñado por cerca de 3 años como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Lo tuvimos en ese rol hace unos meses, ministro. Fue también rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Antes había ejercido la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de FONADE. Se ha desempeñado como consultor empresarial, así como asesor de temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior. Ha sido docente de cátedras de macroeconomía, microeconomía, mediación y administración de empresas, entre otros. Columnista del periódico Nuevo Siglo. Con esa introducción, ministro, vamos a pasar directamente a las preguntas. Como recordatorio a todos los participantes, a continuación aparece un link. Por favor, en la pantalla, cualquier pregunta, procedan a inscribirla en el chat de este link. No sé si Jorge pudo reincorporarse a la llamada, pero si no, ministro, yo a lo mejor tengo aquí una pregunta inicial y empezamos con eso. Una pregunta que me imagino muchos de los participantes quieren escuchar su visión y su opinión. Primero es, ¿cuál considera usted que sería un cronograma realista para que el proyecto de ley de inversión social se apruebe en el Congreso? ¿Es incluso posible que el proyecto de ley se apruebe antes de finalizar el trimestre? Esa es la primera pregunta que tengo aquí para usted, ministro. Bueno, tal vez lo primero, Baruch, es agradecer a todos los aquí presentes por este encuentro. Y yo creo que antes de hablar del cronograma, es muy importante hablar, llamémoslo así, las columnas vertebrales de este proyecto de inversión social. Yo creo que tiene 3 columnas centrales. La primera de ellas es la columna que hoy en día es quizá una de nuestras prioridades, que es la columna desde lo social. Hoy más que nunca, los anhelos, los sueños aplazados de muchos actores en el país que están pidiendo una matrícula gratuita en instituciones de educación superior oficiales porque vienen de familias vulnerables, que está pidiendo también oportunidades para esa parte más
débil del tejido empresarial, que es el micro y el pequeño empresario, y también oportunidades y recursos para tantas familias que viviendo en la informalidad siguen afectados como resultado del impacto de una pandemia. Cuando uno enfrenta una pandemia desde la informalidad, pues es mucho más complejo, porque son familias que necesitan un recurso para atender sus necesidades básicas. El segundo componente, la segunda columna vertebral, es ese propósito de la sostenibilidad desde lo fiscal, es decir, lograr estabilidad en las finanzas públicas, enviar un mensaje de tranquilidad a mercados, a inversionistas nacionales e internacionales, demostrar que hay un compromiso como el que históricamente ha tenido Colombia en materia del cuidado de su hacienda pública. Y el tercero o la tercera columna vertebral es las rentas. ¿Cómo garantizarle fuentes de recursos a esos usos, sean los usos sociales o sean los usos de sostenibilidad de las finanzas públicas? Este proyecto se ha venido construyendo en el diálogo social. Se ha venido construyendo con los actores de la sociedad, con los ciudadanos, con los beneficiarios de programas sociales, con los líderes estudiantiles, con los empresarios, con los dirigentes gremiales, con también los alcaldes, gobernadores, con actores representativos de las finanzas públicas, con instituciones, en una construcción de cuáles son esos elementos claves en donde nos podemos poner de acuerdo. Llame usted eso consenso o como lo quiera llamar. En ese marco, lo presentamos formalmente el 20 de julio, luego de una tarea de casi 2 meses, oyendo a los ciudadanos, oyendo a las instituciones, oyendo a actores representativos, stakeholders, grupos de interés. Se presenta el 20 de julio y hemos iniciado una tarea de construcción con las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República. En el marco de esto, se designaron ponentes y coordinadores y se designó una subcomisión que iba a estudiar en detalle algunos de los artículos y las proposiciones que se han realizado hasta este momento. Esto ha significado una tarea importante de análisis, de debate, de estudio, en el recinto que por la naturaleza, por su condición, es el recinto para hacer el debate público, que es el Congreso de la República. Esta semana hemos tenido prácticamente 2 días de sesiones con la subcomisión. Yo aspiro que la próxima tengamos de nuevo con coordinadores y ponentes y que podamos lo más pronto posible anunciar para primer debate esta iniciativa, de tal manera que pueda ser debatida en el Congreso de la República lo más pronto posible. Creo que ese es el camino de lo que viene a continuación. En el marco de que se logren esos avances, pues este proyecto debería estar efectivamente para este primer trimestre. Pero sobre todo, no solamente porque los tiempos así lo indican de lo que vamos viendo hasta este momento, sino sobre todo por el propósito de la ley. Es que hay programas sociales que dependen de la nómina, el micro y el pequeño empresario, para que tengamos el tiempo suficiente antes de la ley de garantías para que esto pueda tener un impacto también en materia de reactivación y crecimiento, en inversión que necesita nuestro país en este instante. Yo creo que ese es como el camino de lo que viene a continuación. Yo creo que ese es un panorama o un cronograma realista del proyecto de ley de inversión social, que creo que también es necesario para enviar un mensaje a esos mercados internacionales de que se logró, a partir de una construcción colectiva, una iniciativa que nos pudo poner de acuerdo para lograr al final de cuentas pues responder a esa tríada de desafíos que nosotros hemos identificado. Ministro, muy claro. A propósito del tema del trámite legislativo, han surgido decenas de proposiciones por parte de... No te oímos, Jorge. No te oímos. Baruch, por favor. Sí, no, estoy viendo acá si no te oímos. Sí. Aló, ¿me oyes ahora? Ministro, ¿me oyen? Le estaba preguntando, ministro, a propósito del trámite en el legislativo, han surgido decenas de proposiciones por parte de los congresistas. En general, ¿qué piensa el gobierno de esas iniciativas? A ver, yo tengo que ser absolutamente claro, Jorge, respecto de las iniciativas. Yo soy un demócrata, creo firmemente en la democracia. Creo que en la democracia hay que escuchar, hay que oír y hay que recibir propuestas.
Esta iniciativa ha recibido cerca de 350 proposiciones. Otras iniciativas legislativas de este mismo tipo, de reformas tributarias, han recibido 2.000, 3.000 iniciativas. Estas son 350, son mucho menos de lo normal. Pero también creo que es normal el hecho de recibir las proposiciones. Nadie ha pensado que una propuesta de esta simplemente se aprueba como un cheque en blanco a nadie. Creo que el Congreso, hay que respetar esa condición del Congreso de la República como centro de democracia para que haya un debate. Y yo soy respetuoso de ese espacio de debate. ¿Qué creo que es importante respecto de estas proposiciones? Lo que es importante es saberlas valorar. Y saberlas valorar significa tener absolutamente claro cuál es el norte del proyecto. Y el norte del proyecto tiene también una coherencia de construcción de consensos, que fue lo que logramos a lo largo de varios meses, haciendo, por ejemplo, recorridos a 6 regiones de Colombia, región Caribe, el Gran Santander y Boyacá, a Antioquia del Eje Cafetero, también a la región de Orinoquía y Amazonía, al suroccidente colombiano, al Tolima Huila, y también tener en consideración el tiempo que destinamos a los foros virtuales en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República. En esos consensos hay como unos elementos claves, esenciales, que cualquier proposición tiene que ser respetuosa de esos consensos. Primero, esta iniciativa no puede afectar ni a las clases vulnerables ni a la clase media. Si lo hace, está rompiendo con uno de esos consensos claves. Y esto es importante en un momento en donde la clase media, por ejemplo, también es vulnerable. Y lo es porque la pandemia le ha dejado costos a todos, a los vulnerables y a las clases medias de nuestro país. Segundo elemento de consenso clave, que sea respetuoso de esas columnas vertebrales que yo señalé anteriormente. Vale decir que la prioridad, que el corazón, el alma de la iniciativa sea lo social. Lo social traducido en empleo, lo social traducido en apoyo al micro y al pequeño empresario, lo social traducido en matrícula gratuita en instituciones de educación superior oficiales para los más vulnerables, lo social traducido en una renta básica de emergencia para atender las necesidades básicas porque seguimos en medio de una pandemia. Segunda columna vertebral que tiene que respetar es que tiene que generar ese propósito de sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, debe conducirnos allá. Alguien podrá decir, pero ¿quién cree que lo social conduce a la sostenibilidad fiscal? Es que si no atendemos y logramos sostenibilidad social, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay estabilidad en las finanzas públicas. Entonces, lo social es prioritario para lograr sostenibilidad fiscal y también para lograr sostenibilidad y reactivación económica. Y tercera columna vertebral que tiene que respetar es una adecuada convicción de que la iniciativa tiene que tener sobre todo rentas básicas permanentes, no temporales, permanentes. Por eso el tercer elemento de consenso es, tiene que haber un diálogo entre los usos y las fuentes. Los usos es a dónde va dirigido el recurso, si es social o sostenibilidad fiscal, y la fuente. Cualquier reflexión sobre un nuevo uso tiene que tener una correlación con la fuente y tiene que definir cómo se va a articular ese uso con esa fuente. Entonces, para mí, independientemente del número de proposiciones, las proposiciones tienen un sentido de coherencia o deben tener un sentido de coherencia con las columnas centrales de esta iniciativa. Incluso dentro de esas propuestas han surgido análisis interesantes. Por ejemplo, ¿cómo logramos avanzar a que Colombia tenga mecanismos para facilitar la enajenación de activos antiguamente incautados a la mafia? Ahí hay recursos importantes que están siendo ineficientes en su aplicación. Es un tema interesante. Un tema interesante, temas de facilidades de pago en materia impositiva. Yo creo que hay elementos que pueden ser interesantes en materia de reactivación. Y creo que hay temas interesantes también en materia de cuál debería ser la forma como pudiese operar o estructurarse ese comité de regla fiscal. O énfasis importantes, por ejemplo, cómo acompañar temas como la realidad de la mujer de hoy, en donde enfrenta problemáticas, por ejemplo, tasas de desempleo muy altas. Entonces, cómo un proyecto de estos tiene mecanismos, llamémoslo así, de focalización. Yo creo que eso hace parte de la construcción positiva de un consenso y de un debate democrático en el Congreso de la República. Y a mí me parece que, independientemente del número, me parece que para eso
Para eso son estos espacios. Yo creo firmemente que ese es el camino que debe darse en el curso del Congreso de la República, del Legislativo, y en esa dirección vamos hasta este momento. Muy claro, ministro. Si le parece, pasamos a la próxima pregunta que tenemos acá. La pregunta está referida a la DIAN, que viene haciendo hace unos años un trabajo en el proceso de modernización y eficiencia en el recaudo. En ese sentido, ¿puede que los recursos adicionales estimados por formalización tributaria sean contenidos? ¿O por el contrario, podría haber alguna sorpresa favorable en ese frente? A mí me parece que la pregunta está muy en relación directa con quizá uno de los elementos centrales para darle fuente de financiación a esta iniciativa. Si ustedes me preguntan, el 31% de las fuentes de esta iniciativa vienen o de austeridad en gasto público o de lucha contra la evasión fiscal. Con un principio, un derrotero. En varios de los diálogos regionales que tuvimos me señalan cuál es el trabajo a través del cual vamos a lograr que Colombia enfrente la corrupción. Bueno, luchar contra la evasión fiscal es luchar contra la corrupción, porque la evasión fiscal no tiene nombre distinto a corrupción y hay que llamar a las cosas por su nombre. Habiendo dicho eso, en ese propósito de luchar contra la corrupción, que se llama evasión fiscal, hay que avanzar en esfuerzos concretos como los que hemos venido haciendo. La lucha contra la evasión tiene resultados contundentes. En el año 2017, Colombia recaudaba por este frente cerca de 7 billones de pesos. En el año 2018, 9.6 billones, solo por lucha contra la evasión y el contrabando. En el año 2019, 13.6 billones de pesos. Y en el año 2020, en pleno año de pandemia, recaudamos por lucha contra la evasión y el contrabando 13 billones de pesos. Casi lo mismo del año anterior. Bueno, al mes de julio de este año ya llevamos 9.6 billones de pesos. Si esto sigue, más o menos en la misma proporción, estaríamos recaudando casi 16 billones de pesos este año en lucha contra la evasión y el contrabando. Es con hechos como se demuestra el éxito de una política. Porque mucha gente me dice, usted está proponiendo en evasión recoger 2.7 billones, es demasiado. No, es que no es demasiado con base en los hechos. Aquí no podemos irnos más allá de los hechos. Y los hechos demuestran, y son tosudos, que es posible lograr. Con cosas concretas, además. Algunas que se han implementado atrás, como por ejemplo la cláusula antiabuso, o el listado de paraísos fiscales, o la determinación de proveedores ficticios, o la identificación y control a los descuentos y a las deducciones, o incluso el control a las instituciones o entidades sin ánimo de lucro, algunas tristemente mal utilizadas para este propósito. Auditorías, intercambio de información, entre otros temas. ¿Qué estamos contemplando en esta iniciativa? Y esto es importante ponerlo de presente. Primero, algo que también está en línea con ese propósito de formalización. ¿Cuál es? Fortalecer todo el sistema de factura electrónica. O sea, todavía hay millones de documentos, de transacciones que se pueden avanzar a sistematizar a través de este mecanismo de factura electrónica. Y eso es lo que pretendemos. Que el sistema de factura electrónica avance en un proceso de masificación. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque con información yo lucho contra la evasión. ¿Y esto qué supone? Supone un uso, por ejemplo, de temas como Big Data. Big Data que nos permite enfrentar esas necesidades de ese sistema de factura electrónica. Segundo componente, muy en línea con lo que sucedió en las últimas semanas. Ustedes todos recibimos, o la mayoría de los aquí presentes, recibimos nuestra facturación sugerida de renta, es decir, nuestra declaración sugerida. Es un avance importantísimo porque transitamos del año pasado de 3 millones de personas que recibieron en renta su facturación de renta sugerida a casi 4.1 millones de personas. Más de 120.000 personas también la recibieron por IVA. Esto es un avance cualitativo y cuantitativo importantísimo. ¿Qué estamos pretendiendo con esta iniciativa? Algo adicional, y es que al potencial evasor le va a llegar su declaración de renta compulsiva o sugerida. Le va a llegar prácticamente armada por una razón, porque la DIAN va a tener atribuciones para poder sacar el RUT. Y ese potencial evasor, a diferencia de lo que sucede hoy en día,
no va a tener que demorarse 5 a 8 años para realizar el pago, sino que ahora tendremos facturación de renta. Es decir, la declaración se refleja como un título valor. Por lo tanto, ya no demorará 6 a 8 años, sino 6 a 8 meses para ser recogido ese recurso. Eso desincentiva al evasor. No se les olvide que la evasión representa en el país cerca del 4% del PIB. Luego, aquí estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por recoger a ese evasor. Vamos a tener también un camino de detectar beneficiarios finales. Es decir, quién está detrás de las personas jurídicas, con un sistema de registro, un registro único, con también intercambio de información, para empezar a detectar eso que yo llamo operaciones yo con yo, que son a través de las cuales se genera evasión. Yo creo que hay unos caminos concretos que están incluidos en esta iniciativa para recoger ese monto adicional del orden de 2.7 billones de pesos en lucha contra la evasión y el contrabando. Me parece muy importante ver el camino para que a través de este instrumento nosotros realmente enfrentemos ese esfuerzo de lucha contra la evasión y el contrabando, que va también en línea con otro camino, y es que ese camino sigue vigente. Y ustedes también me hacen la referencia al tema de formalización. En el marco de ese propósito de formalización, recuerden ustedes que este gobierno formuló el COMPES de formalización. Y ese COMPES de formalización estableció una serie de derroteros importantes a partir de los cuales nosotros definimos menos costos de ser formal, más beneficios de ser formal y más información. Yo debo decirles que ahí hay un avance muy importante, y es que en el marco de ese propósito vamos a fortalecer, y yo espero que sea así a través de este instrumento, todo el régimen simple. El régimen simple es la gran oportunidad que tenemos para formalizar, incluso para acompañar a ese micro y pequeño empresario. Entonces, ese es otro camino que entra dentro de esta iniciativa, que yo creo que va muy en línea con ese COMPES de formalización y muy en línea con lo que el país necesita hoy en día alrededor de estos temas que ustedes plantean. Muy claro, ministro. Continuando con temas de recaudo, la misma reforma contempla un recaudo neto del 1% del PIB. Se ha discutido un margen mínimo de aprobación, refiriéndonos a ese porcentaje, que sea consistente con la corrección en el déficit fiscal a partir del siguiente año. Una cosa muy importante, esta iniciativa parte de la base de generar, como lo hemos dicho, 15.2 billones de pesos. Recuerden ustedes que tiene varios propósitos. El de sostenibilidad social, o sea, todos los programas sociales, algunos de los cuales son temporales, otros son permanentes, otros cuya permanencia dependerá que existan recursos fiscales o presupuestales hacia el futuro. Tiene un propósito de sostenibilidad de las finanzas públicas y tiene un propósito de reactivación económica. Esos tres tienen que darse. No es tan fácil de lograr, porque uno diría, si yo aprieto demasiado para lograr más sostenibilidad fiscal a corto plazo, puedo apretar a tal punto que ahorco la reactivación y el crecimiento de la economía. O yo puedo decir, si aprieto demasiado y no tengo recursos para lo social, difícilmente tendré recursos para reactivación. Y difícilmente con ello tendré recursos en el neto, ese 1% del Producto Interno Bruto, que garantiza los usos y garantiza la sostenibilidad fiscal. Y hacia allá va la apuesta. Aquí no hay una negociación de si queda menos o si queda más. No, siempre hay un equilibrio entre usos y fuentes. Y esa es un parte de la conversación que estamos teniendo incluso en el Congreso de la República. De hecho, uno de los activos más poderosos que tiene la propuesta es que propone esas rentas de carácter permanente, que para mí son muy importantes. Así las cosas, creo yo que ese es como el recaudo neto que nosotros hemos estimado y sobre el cual queremos trabajar. Para lograrlo, ya les he dicho, 31% viene de austeridad en gasto público, una reducción de hasta 1.9 billones en varios años hacia adelante. Y 2, lucha contra la evasión fiscal, que significa un recaudo de hasta 2.7 billones de pesos año, 31%. Y el 69% viene por esa expresión de sentido solidario que expresaron los sectores productivos
para contribuir en este momento al tema social y al tema fiscal. Entre otras, además, con un sentido de grandeza y de solidaridad. Y yo creo que esto también es importante decirlo. Esta es una iniciativa construida desde la grandeza también del sector empresarial para contribuir en este momento a algo que necesita el país en materia social y en materia fiscal. Y finalmente hay un componente relacionado con normalización tributaria que también tiene un propósito de financiar parte del contenido de esta iniciativa. Con ese resultado, Colombia logra reducir gradualmente el déficit fiscal. El próximo año estaríamos cerca del 7%. Y de ahí en adelante vendría una mejora o mejoría permanente que lleva a un superávit primario entre 2024 y 2025 y una reducción en la deuda pública gradualmente hasta bordear el orden de un 61-62% del Producto Interno Bruto. Pueden haber sorpresas positivas si hay más crecimiento, sorpresas positivas dependiendo del comportamiento del petróleo, entre otros temas. Pero en principio, con una visión, digamos, normal, con eso lograríamos el resultado que acabo de señalar. ¿Eso qué significa? Que esta iniciativa, como está concebida, reduce gradualmente el déficit fiscal, genera superávit primario, reduce y estabiliza la deuda pública al orden del 61-62%. Y creemos que ese era el propósito sobre el cual caminamos cuando arrancamos a armar esta iniciativa. Luego, con ese monto creemos que logramos ese cometido. Y a eso le estamos apuntando. El público, hay momentos que su señal, ministro, se corta, pero creo que las ideas se han escuchado claramente, pero solamente para tanto de que hay momentos que se corta. La pregunta que sigue, que tengo acá, es relacionada un poco a continuación de su comentario de la regla fiscal. Hay una pregunta si usted considera que con la regla fiscal se contribuye a consolidar una senda bajista que va a permitirle a Colombia volver a retomar el grado de inversión. Muy importante esa pregunta porque es la tercera columna vertebral de esta iniciativa. Y la regla fiscal pues fue uno de esos avances importantes cualitativos que tuvo el país y que creemos hay que proteger, hay que cuidar. Naturalmente la regla fiscal fue suspendida en el momento en que presentó la pandemia. De hecho, estamos en un año de suspensión de regla fiscal. Y eso hace parte de lo que ha venido sucediendo recientemente. ¿Qué contemplamos respecto a la regla fiscal? Varias cosas. Primera cosa importante, se le da mucha más capacidad técnica e independencia al Comité de Regla Fiscal. Esa independencia o esa capacidad, ¿qué significa? Significa primero que el Comité de Regla Fiscal tendrá mucha más independencia desde lo técnico, para emitir conceptos técnicos, públicos, para difundirlos. Eso significa que tendrá una capacidad de comunicación con el Congreso de la República, activo, a través de un informe que es nuevo también, aquí se concibe. Eso significa también que habrá una definición clara de los periodos de los miembros del Comité de Regla Fiscal, cómo se hace el proceso de selección. Yo creo que ahí hay un camino claro de independencia técnica en general del comité. En segundo lugar, Colombia históricamente ha tenido en su decisión de regla fiscal unos cometidos, metas en reducción de déficit fiscal, pero no los ha tenido en materia de deuda pública. Y entonces era se reducía el déficit fiscal, pero la deuda pública seguía aumentando. Nosotros a 2019 habíamos logrado estabilizar la deuda pública en el orden del 50%. Y con esto lo que quiero insinuar es que aquí se necesita establecer por lo menos un tope máximo de deuda pública respecto del PIB. Yo creo que es prudente hacerlo. Es parte del compromiso que Colombia, repito, ha tenido siempre con sus finanzas públicas. También define unos mecanismos de cláusulas de escape basados en buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional ante hechos coyunturales que se puedan llegar a presentar. Eso es importantísimo porque hoy en día existe la cláusula de escape en el modelo que estaba vigente, una de ellas, pero la cláusula de escape no definía ni la duración, ni la magnitud de la desviación, ni la senda de retorno, eso no lo definía, no cumplía buenas prácticas. Estamos incorporando cuál es el motivo
y la forma como se generaría esa cláusula de escape y cómo se dan esas tres condiciones. Y repito, en eso seguimos al pie de la letra buenas prácticas de Fondo Monetario Internacional. Y también definimos llamémoslo así, un mecanismo de corrección automático que se genera cuando se acerca demasiado o quedamos demasiado cerca del nivel de deuda tope y cuál debería ser el comportamiento del balance primario para lograr cumplir con ese comportamiento de regla fiscal. Creemos que de esta manera nosotros estamos dando un avance importante, cualitativo, significativo respecto de ese propósito que, repito, estamos teniendo de avanzar a tener una regla fiscal más moderna y un mecanismo de regla fiscal más independiente, más autónomo desde lo técnico y con mayor nivel de precisión para que el país tenga ese compromiso con lo fiscal que creo que es tan importante. Gracias, ministro. Cambiando un poquito de tema y de acuerdo con algunos comentarios que hemos visto de algunos líderes políticos, ¿cree que el nuevo proyecto de ley afectaría la recuperación cíclica o el crecimiento potencial, considerando un eventual aumento en los impuestos corporativos? A ver, yo creo que es muy importante retornar a lo que teníamos, a lo que tenemos y a lo que tendremos. ¿Qué tiene este proyecto de ley? Este proyecto de ley es muy importante, sí, derivado de ese compromiso solidario de grandeza del sector productivo, elimina parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019. Uno de ellos es esa reducción que se tenía previsto, planeado en la tasa corporativa. Y se establece una tasa corporativa del orden del 35%. Es importante decir que aún estableciendo este mecanismo y teniendo en consideración beneficios que persisten de la Ley de Crecimiento del 2019, como por ejemplo el descuento en IVA de bienes de capital, que es nuevo, fue nuevo, se estableció en la Ley de Crecimiento, o como por ejemplo el descuento ya no del 100%, hacia donde íbamos caminando, sino del 50% en el ICA en impuesto de renta, que también es un beneficio importante para el sector empresarial. Aparte de otros, zonas económicas especiales, zona franca, algunos beneficios que están en la Ley de Crecimiento en agroindustria, industrias creativas, entre otros temas. Con esos componentes, nosotros podemos perfectamente comparar la tasa efectiva de tributación de renta del 2018 versus la que tendríamos con la reforma, y la de la reforma sigue siendo inferior a la del 2018. O sea, de todas maneras estamos garantizando esa reducción que se había previsto inicialmente en el gobierno para lograr generar esa, llamémoslo, competitividad en materia tributaria. Importante decir además que fuimos conscientes de no tocar el tema de personas naturales para lograr un equilibrio competitivo de cara al socio o al inversionista. Por eso, a pesar de que existe un impuesto a los dividendos, no se está aumentando o no se genera de nuevo el impuesto al patrimonio sobre la base de que queríamos lograr un equilibrio competitivo considerando al inversionista y considerando a la persona jurídica. Con esto, yo lo que puedo decir es que aquí hay un camino que sigue siendo válido para poder crecer potencialmente como país. Pero es importante también insistir en que la razón por la cual llegamos allá es que nosotros tuvimos que enfrentar el choque más importante en la historia económica reciente de nuestro país, que eso no se le puede olvidar a nadie. Es que nosotros en el 2019 teníamos la tasa de crecimiento más alta comparativamente en América Latina. Tuvimos el superávit fiscal primario después de 7 años. Tuvimos el déficit fiscal menor en 8 años. Cifras récord de crecimiento en industria, en comercio, en turismo, en muchos sectores de la economía. Y sí, llegó una pandemia. Y una pandemia que nos costó 11% del Producto Interno Bruto en medidas contracíclicas dentro y fuera del presupuesto, considerando temas de salud, todos, hasta la vacunación que conocemos, temas sociales, como programas como Ingreso Solidario que llegan a 3 millones de familias en nuestro país, giros adicionales en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, con lo cual estamos llegando a 25 millones de colombianos en beneficio de una estructura social de soporte. Y tuvimos que enfrentar también el impacto de proteger empleo con el subsidio a la nómina, por ejemplo, para proteger 4 millones de empleos. Entonces, todas esas políticas contracíclicas tuvieron un costo de más déficit fiscal y más deuda pública. Sí, Colombia subió 15 puntos porcentuales su nivel de deuda pública respecto al PIB, lo cual entonces además es inferior a lo que creció en Estados Unidos, que es el 19, o al Reino Unido, que fue el 18. Claro, reconocemos, somos un país de ingreso medio.
la realidad seguramente es distinta. Pero con esto lo que quiero decir es que nosotros no podemos eximirnos de la realidad que vivimos y que frente a esa realidad, sí, hoy necesitamos acciones atípicas frente a un momento atípico que necesita una respuesta. Por eso yo valoro tanto ese sentido solidario expresado por el sector empresarial. Pero también estamos haciendo una apuesta de largo plazo. Y es que si no logramos estabilizar en lo social, pues tenemos una apuesta equivocada de crecimiento, es decir, sin sostenibilidad social, para lo cual se necesita este recurso. Pues no va a haber crecimiento potencial, o sea, simplemente no es viable. Entonces, aquí también hay una apuesta para garantizar las condiciones básicas para crecer más desde el punto de vista potencial. Y creo que para ese crecimiento potencial, aquí hay instrumentos adicionales. Lo social que activa demanda, por ejemplo. La confianza que se genera por la estabilidad de las finanzas públicas, derivado del ingreso que permite esa sostenibilidad de esas finanzas públicas. Y en tercer lugar, aquí también se están contemplando otros instrumentos que van de la mano, que también aumentan la tasa de crecimiento potencial. Uno es todo ese esfuerzo en capital humano, es decir, cuando uno se compromete como política de Estado en matrícula gratuita, cero, para jóvenes vulnerables en instituciones de educación superior oficiales, eso es una apuesta de largo plazo, eso es una apuesta de aumento en el crecimiento potencial. Lo mismo es una apuesta de aumento en crecimiento potencial, el esfuerzo que estamos haciendo en el tema del estatuto migratorio venezolano. Ahí también hay una apuesta de largo plazo, una apuesta que va a ser importante en beneficio también del país y de su propio crecimiento potencial. Yo creo que en síntesis, esta iniciativa de verdad es una apuesta para que recuperemos el crecimiento y algunos elementos que están en marcha que aumenten el crecimiento potencial. Por ejemplo, siguen vigentes oportunidades que permiten que el país mejore. Todo el esfuerzo en infraestructura, por ejemplo. Todo el esfuerzo que estamos haciendo en la revolución energética. Es que miren, transitar de cerca de 40 megavatios de energías renovables no convencionales en agosto de 2018 a tener hoy casi 250 megavatios. Es una transformación cualitativa significativa. Y tener 2.500 el próximo año ya garantizados. 12% de la producción energética del país en energías renovables no convencionales. Eso también es una apuesta de aumento de crecimiento potencial, la infraestructura también, la apuesta que se ha venido haciendo en tecnologías de información y comunicación, la apuesta en emprendimiento, hoy lo vimos. Colombia es uno de los países que se ubica en los primeros 3 lugares en materia de emprendimiento en países OECD, porque sacamos una ley de emprendimiento en diciembre y le dimos toda la apuesta a través de instrumentos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como por ejemplo Impulsa. Y le dimos una gran apuesta al emprendimiento a través de otros instrumentos como el Fondo de Fondos. Eso todo en la dirección de aumentar el crecimiento potencial y seguiremos haciéndolo a través de otros instrumentos que están hoy incorporados en ese plan de reactivación económica del país que se llama Compromiso por Colombia. Muy claro, ministro. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de un participante que creo que va más allá o no está tan directamente relacionada con la reforma, pero le pide su opinión como ministro y también como economista. ¿Qué cambios estructurales o factores exógenos podrían mejorar la trayectoria económica y fiscal del país, de Colombia? Yo siento que nosotros hemos sido muy prudentes en las estimaciones. Ustedes me han visto, yo estoy en la estimación de crecimiento del 6%. De hecho, el primer semestre del año crecimos al 8.8%, por encima de la estimación que nosotros tenemos. Ahí hay una, llamémoslo, sorpresa positiva que pudiese darse, ¿vale? Más crecimiento. Otra sorpresa positiva podría venir de la manera como nosotros veamos temas como el precio de los commodities, particularmente el precio del petróleo, por su representatividad en los ingresos de las finanzas públicas. Yo creo que ese es otro camino potencial positivo. Yo creo que en la medida en que sigamos haciendo este esfuerzo de sistematización y modernización de la DIAN, puede haber una sorpresa positiva en lucha contra la evasión fiscal. Yo creo que en la medida en que todos nos comprometamos de verdad, por convicción, en ese esfuerzo de austeridad en gasto público, puede haber otro esfuerzo también positivo. Creo que también el avance de Compromiso por Colombia, ese plan de reactivación que tiene 150 billones de pesos y generación de casi 2 millones de empleos
asociado a crecimiento limpio, asociado a cómo acelerar, por ejemplo, la inversión en los municipios PEDET, todo el tema de paz con legalidad, a todo el esfuerzo que estamos haciendo de cara al sector de generación de empleo en construcción, en infraestructura, el buen comportamiento que está teniendo la vivienda, la construcción de vivienda en el país. Puede haber sorpresas positivas. Yo creo que puede haber sorpresas también positivas en el marco del buen comportamiento que están teniendo las exportaciones no mineras en el país. Es que, miren, en los últimos 6 meses Colombia está teniendo el mejor resultado en exportación no minera en los últimos 8 años, incluso hasta más, lo que significa que hay un buen resultado que se está dando allí y que todo el esfuerzo que desarrollamos para que más empresarios tuvieran vocación exportadora se está dando, especialmente en industria y en agroindustria. Y ese esfuerzo de diplomacia comercial y sanitaria de abrir mercados está dando resultados. Y creo que va a haber sectores claves que van a ser también importantísimos en la reactivación, sectores de servicios, por ejemplo, en donde Colombia tiene un potencial grande por el talento de su gente. Yo creo que ahí hay también sectores, pero siento que quizá la razón posiblemente más importante es la propia resiliencia de nuestro sector productivo. Es que miren, a mí me sorprendía que en el valor, el nivel de PIB del primer semestre de este año, claro, es más grande que el del año pasado, por eso dije, hay un crecimiento del orden del 17.6%. Pero ojo a esto, porque alguien me va a decir, no, eso es rebote. Sí, claro que es rebote, también hay rebote. Pero contra el 2019 también estamos creciendo. Estamos creciendo 0.4 puntos porcentuales. Colombia es uno de los países, pocos países, que hasta el momento han reportado cifras oficiales. Están Estados Unidos y Colombia, los dos únicos países de los que han reportado cifras oficiales que tienen crecimiento contra el 2019 ya positivo, en nivel de PIB. Claro. O sea, lo que decía The Economist no es mentira, hace una semana, que Colombia es la sexta de 100 economías que más cerca está de su nivel de normalidad, lo cual no significa que no haya sectores afectados, obvio que los hay, pero ya estar de sexto en llegar a nivel de normalidad en el mundo, a la luz de ese trabajo y ver el resultado que ya estamos viendo de comparar nivel PIB real 2021 y nivel PIB real 2019 y hay crecimiento, es una buena noticia. Y eso lo único que tiene como sustento o razón de ser es la resiliencia primero del colombiano, esa capacidad infinita que tenemos de enfrentar momentos de adversidad y de brillar en momentos de dificultad, pero también la resiliencia del sector productivo colombiano, que ha enfrentado momentos muy complejos, algunos de ellos incluso con buen desempeño en el año de pandemia. Pero creo que ahí hay también una última razón importante para tener un poquito como perspectiva positiva en lo que viene a continuación. Gracias, ministro, y comparto esa definición de resiliencia. Recientemente estuve de visita en Cali y vi la recuperación que están teniendo varios sectores, así que comparto todo el país, específicamente fui testigo en Cali la semana pasada. Muy bien, creo que nos quedan 2 preguntas más, estamos bien de tiempo. Jorge, no sé si tú tienes una pregunta más y veo una más acá en el chat también. Sí, ministro, si me permite una pregunta obligada, ya que lo tenemos aquí con nosotros. Recientemente se oficializó la compra de parte de Ecopetrol del paquete accionario. No te oigo, Jorge. Ministro, Jorge, no te oímos. ¿Me escuchan? Ministro, ¿me escucha? Ahora sí te oigo. Ministro, una pregunta obligada. Sí. Recientemente se oficializó la compra de parte de Ecopetrol del paquete accionario que tenía el Ministerio de Hacienda NISA. De ahí se desprenden 2 preguntas que nos gustaría hacerle. La primera, ¿cuáles son los principales beneficios que trae esta operación al país? Y la segunda pregunta raya con si estos fondos que le entran al gobierno modifican algo el programa de financiación que el mismo ministerio ha planteado a través, digamos, de los mercados este año. Buena pregunta. Lo primero es que a mí me parece que esta operación es una de las operaciones más importantes en la historia económica del país. De momento vemos un salto importante con la firma de la promesa de la compraventa, llamémoslo así, el contrato de compraventa. Viene el cierre posteriormente, nosotros nos hemos puesto un periodo de tiempo de hasta el 6 de diciembre para ese cierre de esta decisión.
¿Y por qué la considero una operación estratégica? Por varias razones. Primera razón, primero porque esto no es un tema que apareció de la noche a la mañana. Aquí hay una decisión estratégica de la participación del gobierno nacional en Ecopetrol y de la decisión propia de Ecopetrol de participar siendo, en este caso, socio mayoritario de ISA. Un interés estratégico de Ecopetrol por varias razones. Primero, porque ya de hecho Ecopetrol es un líder hemisférico en este tema. Pero, ¿qué queremos? Queremos con Ecopetrol dar un salto en ese propósito de avanzar en la transición energética mundial, de lograr avanzar también en el cambio de su matriz, una matriz más limpia. Un cambio también que va en la dirección de lograr, llamémoslo así, una menor volatilidad en los ingresos de Ecopetrol, sobre la base de que los ingresos de ISA son mucho más resilientes, normalmente son regulados. Eso mejora el perfil de riesgo de ingresos de Ecopetrol mismo. Pero también logra un propósito estratégico con ISA, y es el hecho de que ISA podría participar en grandes proyectos a futuro de transición energética, de la mano de Ecopetrol mismo, trabajar también en fortalecer todos los temas de transmisión lineal de energía, sinergias en ese propósito, y creo que además genera sinergias competitivas, sinergias para continuar, sobre todo, y ese es el propósito estratégico, la senda de ser carbono neutral en el año 2050. Y creo que eso es importante. Esto va de la mano de esa revolución energética de la cual hablaba anteriormente. Segundo, yo creo que entonces, en síntesis, esto fortalece a Ecopetrol y fortalece a ISA. Pero algo muy importante, que aquí, al final, los colombianos seguimos siendo los dueños tanto de Ecopetrol como de ISA. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto en el fondo es una reorganización accionaria, es decir, Ecopetrol sigue siendo propietario de ISA y como los colombianos somos propietarios de Ecopetrol, pues lo seguimos haciendo de ISA también. Esto es muy importante porque es una operación en donde el gobierno nacional sigue siendo el mayoritario tanto de ISA como de Ecopetrol, con un elemento adicional que va en línea con lo que decía Jorge anteriormente, que es una operación que le permite al gobierno nacional, sin que los colombianos dejen de ser dueños de ISA y de Ecopetrol, atender necesidades de inversión en este proceso de reactivación. Reactivación en infraestructura, reactivación social, reactivación de cara al crecimiento, reactivación de cara al desarrollo. Y una operación que además reconoce un camino objetivo técnico de valoración independiente. Respondiendo a tu pregunta, apreciado Jorge, es importante decir también que nosotros ya en el marco fiscal que se formuló en el año pasado, nosotros definíamos un monto de recursos de capital que estaba contemplado en el marco fiscal de mediano plazo para la financiación de un presupuesto 2021 que tenía por lo menos unos 15 billones adicionales en inversión, porque sabíamos que este año tenía que ser el año de reactivación. Entonces, de hecho, ya están contemplados, porque no altera en nada lo que ya está establecido en el marco fiscal del año pasado. Y es importante decirlo y ser claro con este punto. Creo que ese es como el camino que hemos identificado a través de esta operación, que repito, es una operación importante desde lo estratégico, es una operación importante desde las necesidades de recursos para la inversión y reactivación de la economía, y es una operación importante desde el punto de vista del propósito mundial de la transición energética, del cambio climático, de ser carbono neutrales, de avanzar en revolución de nuevas formas de energía. Y yo creo que eso es muy valioso también. Ministro, un poco complementando, hay una pregunta acá en el chat que lee cómo Colombia podría disponer de los derechos especiales de giro, los DEC, del IMF, si en un comienzo entran a hacer reservas internacionales. ¿Pueden ser usados para propósitos fiscales? Es una pregunta de Oscar. Entonces es una pregunta que sale para medios de comunicación. A ver, okay. Entonces sí, ¿usted cómo se sienta cómodo con la respuesta? Lo contestaría de la siguiente manera. Nosotros hemos venido haciendo el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional alrededor de los derechos especiales de giro. Sabemos perfectamente que aquí se dio una emisión por parte del fondo que tiene que tener como camino, como vía de entrada, el hecho de entrar a ser parte de las reservas internacionales.
sin perjuicio de que entren a ser parte de las reservas internacionales. Venimos trabajando porque es una reserva internacional, así está concebido. Existen distintos propósitos y uno de esos propósitos es solventar necesidades que tienen los países como resultado del impacto de la pandemia. El camino es el que estamos trazando, definiendo, delineando con el Banco de la República para que eso sea posible. Muy bien, muy claro. Creo que se cortó, pero quedó claro, por lo menos para mí, la respuesta. Muy bien, ministro. No sé si algún otro comentario antes del cierre, algún otro comentario o puntos que quiera tocar en el webinar. No sé si dentro de las otras preguntas, Jorge o Baruch, hay alguna otra que crean ustedes que contestamos y contestamos sin problema. Yo no tengo el acceso a las preguntas, entonces no sé cuáles son. Entonces, simplemente te doy la... Hay una pregunta de más logística, se la leo, que es la pregunta para el ministro, es: ¿el análisis de esas propuestas de los congresistas puede demorar la aprobación del proyecto que antes estaba planificado para finales de agosto? ¿Cuál es el deadline para ser aprobada la reforma? ¿Hay un deadline formal? Lo decíamos un poco al inicio. Lo decíamos al inicio, pero yo parto de un primer supuesto y principio, y es: las proposiciones del Congreso no se pueden ver como una demora. Las proposiciones del Congreso se pueden ver como un ejercicio constructivo de la democracia. Tenemos que ser respetuosos de nuestra democracia. Ese es el camino, en donde a través de ese camino es como nosotros respetamos y valoramos nuestras instituciones. Y creo firmemente que lo valioso es que hemos hecho un trabajo concienzudo con las subcomisiones y las comisiones de ponentes, estudiando una a una las iniciativas, valorándolas a la luz de las columnas vertebrales de la iniciativa. Y créanme que al final seremos muy respetuosos de la esencia del proyecto. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuanto más se alimente el proyecto, se mejore, se pula, se perfeccione, mejor para la democracia, mejor para el proyecto mismo, mejor para el país. Y sí, hemos dicho, hombre, creemos que esto se puede lograr en ese primer trimestre de este segundo, esos primeros 3 meses de este semestre, y de esa manera nosotros podemos lograr al final recursos para los programas sociales que no dan espera, pero simultáneamente para la sostenibilidad fiscal. Entonces yo no veo las proposiciones como un problema, los veo como una oportunidad a partir de los cuales se construye una mejor democracia y una mejor iniciativa. Muy claro. Yo creo que por el momento no hay ninguna pregunta que no haya hecho la respuesta ya, ministro. Así que en nombre de Itaú quería agradecerle, ministro, por su tiempo, sus respuestas. Muy claro nuevamente, y un gusto tenerlo en Encuentro de Líderes. Jorge, también muchas gracias por acompañarnos. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Baruch. Ministro, muchas gracias, Jorge. Yo insisto, este es un momento donde tenemos que trabajar por la gente. Tenemos que ser conscientes de que aún desde una cartera como la de Hacienda, así como nos importa el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de cambio, todo eso tiene sentido si va en beneficio de la población, de los seres humanos que tenemos en nuestro país, de los ciudadanos del país. Y los ciudadanos genuinamente están pidiendo más empleo. Luego esto tiene que traducirse en empleo. Los ciudadanos están pidiendo tener acceso, como lo dije, en familias vulnerables a la matrícula cero. Los ciudadanos están pidiendo necesidades o atender necesidades de rentas básicas de emergencia. Por eso es la respuesta. Y claro, tiene que atender también la estabilidad de las finanzas públicas. Pero insisto, la sostenibilidad social es sustantiva, es el corazón de esta iniciativa. Con ello logramos crecimiento y con ello logramos sostenibilidad en las finanzas públicas. Y aquí habrá siempre un país comprometido con garantizar esa sostenibilidad de su hacienda pública, pero esa sostenibilidad arranca por lo social. Y finalmente la invitación a que hagamos un esfuerzo entre todos por la recuperación y el crecimiento de la economía. Porque creciendo nos va bien a todos como sociedad. Y eso significa que lo que vimos en el segundo trimestre es una gran noticia y hay que celebrarlo. Y viene un tercer trimestre que va a ser muy bueno. Entre otras, va a ser muy bueno porque estamos viendo las cifras del índice de seguimiento económico del DANE. Y lo que se dio en junio y en julio es muy positivo. Es una gran noticia para el país. Luego, sigamos trabajando con esa dosis de resiliencia que nos caracteriza como colombianos y sigamos sacando adelante este país con la convicción de que el país sigue siendo un país atractivo, porque sigue teniendo oportunidades para la inversión y porque sigue siendo un país que tiene en lo fundamental la esencia necesaria
para seguir adelante y para construir positivamente y con optimismo lo que viene a continuación. Excelente. Muchas gracias, Muchas ministro. gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. A las personas que se conectaron, muchísimas gracias por participar y los invitamos a diligenciar la encuesta sobre esta actividad escaneando el código QR que les aparece en la pantalla a su derecha. Hasta la edición de Visión de Líderes de Itaú. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.